Ya. Bueno, chicos y chicas, buenas tardes con todos. Antemano, muchas gracias por asistir a esta pequeña charla que vamos a dar, en este caso, mi grupo y yo, ya que es un proyecto y la charla va a tener un tema que se va a tratar de la escucha activa en familia. Bueno, esta charla va a estar organizada por Nicole Machado, Valeria Tello, José Yancari y quienes habla Andrea Jesús. Bueno, como primer punto, ¿cómo establecer vínculos saludables? Para poder establecer vínculos saludables necesitamos de tres pilares muy importantes, que son, como número uno, dedicar tiempo para hablar y escuchar. Punto número dos, escuchar sin juzgar. Punto número tres, construyendo vínculos saludables en casa. Vamos a hablar un poquito más de esto, de qué se trata y cómo lo vamos a ir desarrollando. Bueno, tiempo para hablar y escuchar. Como muchos saben, en estos últimos tiempos, después de la pandemia, ha hecho que muchas familias lleven un ritmo de vida muy elevado, que hace que estén muy ocupados ya sea en su trabajo, ya sea que estén ocupados en sus estudios, en diferentes tipos de actividades que pueda tener la familia, que hace que se dediquen muy poco tiempo a hablar de sus emociones, sus sentimientos o cosas que le puedan acontecer el día a día. Entre lo más general que se puede dar entre padres a hijos es que a ver, un momento, por favor. Ya. Entre lo general que se puede dar entre padres a hijos es órdenes que dan los padres muchas veces a sus hijos, es que, bueno, hace esto, tienes que hacer esto, tienes que estudiar, tienes que hacer tus tareas, etcétera. No es tanto de cómo te sientes, qué haces, qué dices, qué tal te va, nada que tenga que ver con ello. Pues no, es algo de lo que muy poco se habla. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de los pasos para cómo poder tener y realizar una mejor escucha activa entre familia. Entre ellos, punto número uno y el más importante es dejar el móvil de lado, que ya que en su mayoría están en constante actividad, siempre están los amigos, quizás el trabajo, y eso implica que se pueda desviar la atención que uno tiene hacia la persona con la que está hablando o hacia la familia con la que se está dirigiendo, tratando de comunicar. Entre ellos, lo más importante sería retirarlo del lugar de donde se esté realizando esta conversación o, en todo caso, apagarlo. Como otro punto número dos sería aislar el resto de los miembros de la familia cuando uno tiene una conversación con uno de ellos, ya que esto facilitará no solo evitar distracciones, sino respetar una cierta intimidad que favorezca una comunicación más profunda. Como otro, y obviamente súper importante, es apagar la televisión para que no suponga un foco de atención que puede ser de modo de distracción entre los padres o entre los hijos. Y como último punto, y no menos importante, el descentralizar la atención, bueno, los problemas o las preocupaciones que tienen los padres, que hace que a veces esos nublen sus pensamientos y no le presten tanta atención a los problemas o las preocupaciones que puedan tener los hijos. Más que todo, esto va en caso de que algunos hijos quizás pueden llegar a sentir o de notar que el padre está teniendo algún problema o alguna circunstancia o algo y no se sienta especial ni mucho menos se sienta escuchado. Bueno, como el otro de los puntos y pilares que les mencioné al inicio para poder realizar esta escucha activa y tener familia saludable, es que es muy importante escuchar sin juzgar, más que todo a los hijos, ya que normalmente algunos suelen escuchar, pero siempre están juzgando, hacen un tipo de valoraciones y lo elemental sería no realizar estas, ya que ellos no es lo que necesitan y ni siquiera lo que están pidiendo al momento de querer comunicarte algo. A veces solo necesitan ayudas, consejos o respuestas, pero otras o muchas de las veces solo necesitan ser escuchados. Y bueno, como el último punto sería cómo realizar un vínculo saludable en casa. Como saben muchos, bueno, el grado de influencia de padres, madres que son directamente relacionados en las conexiones con sus hijos, es por ello de que este vínculo se debe de trabajar de manera gradual, nunca dejarlo de trabajar,
ya que eso depende mucho de la personalidad o de la persona que sea. Y como los pasos y consejos que, bueno, nosotros brindamos para que ustedes puedan desarrollar, ya sea de hijos a padres o de padres a hijos, es que como punto número uno, mostrar cariño abiertamente, implicarse en sus juegos, actividades, proyectos, metas, etcétera, que tengan que ver entre padres e hijos, fomentar la comunicación padre-hijo, escuchándolos sin juzgarlos, como les había comentado, e impartiendo experiencias, sentimientos, etcétera. También demostrarles que son queridos y aceptados tal y como puedan ser, con errores, sin errores, y también dedicarles tiempo. Siempre poder separar un tiempo fuera del trabajo, fuera de los estudios, para que puedan dedicarse a hacer algo en familia y puedan refortalecer la conexión que tienen entre ellos. Como, bueno, aquí voy a dar el pase a mi compañera Valeria para que les pueda hablar un poquito más sobre las señales no verbales. Hola, sí, justo Andrea habla sobre me da el pase de señales no verbales, bueno, que es identificar los conceptos básicos de la expresión corporal, que tenemos el lenguaje corporal, el, el contacto visual, espacio, tiempo y contacto. Tenemos como el lenguaje corporal, eh, es decir, cómo nos presentamos ante las otras personas. Incluso cuando nos están hablando, siempre evalúan cómo nos comportamos con ellos y de tal modo que nosotros tenemos que generarle paz, tranquilidad, ¿no? Eso es lo que le genera una confianza hacia nosotros que nos sigan contando, ¿no? También tenemos el contacto visual, que es ver a los ojos intermitentemente, sin intimidar, que genera confianza. También tenemos el espacio, que es el POD, de las siglas posición, orientación y distancia. En la posición tenemos que siempre estar dirigidos nuestra mirada, nuestro cuerpo hacia la persona que le vamos escuchar, ¿no? También en la orientación es muy importante que, que siempre tengamos toda nuestra atención hacia la persona. De ahí tenemos finalmente la distancia, que es en este caso que es familiar. Debemos estar más cerca para que pueda sentir que le estamos acompañando, ¿no? Y tenemos el tiempo, dar tiempo suficiente a la otra persona. Eh, que no se sienta apresurada al contarnos las cosas, que no forzar las preguntas, esperar y para que esa persona se exprese y exprese su experiencia completamente, ¿no? Estar presente sobre todo también. También tenemos el contacto, que nos permite establecer un vínculo con la persona que estamos escuchando. Y creo que el contacto es lo más importante cuando una persona no se relaciona no tan verbalmente, ¿no? Es un punto muy fuerte, el contacto, ya que, por ejemplo, un ejemplo, si tenemos un familiar y nos cuenta o cómo podemos hacerle sentir, ¿no? Que le hemos escuchado y todo, es poder darle un abrazo, un beso